Quien se queda en la queja se ata a un problema y renuncia al poder de transformarlo. Estamos felices porque tenemos en nuestro set la grata compañía de Raquel Quesada, oriunda de República Dominicana, residente en Boston, Estados Unidos, escritora de 9 libros, el más reciente TDAH, Trauma y Propósito. Bienvenida, Raquel. ¿Cómo estás? Yo feliz de visitar a Medellín, visitar esta tierra tan linda. Wow, cuántos lugares preciosos. Ya me quiero quedar a vivir aquí y no lo digo como un cliché, sino porque lo siento en mi corazón. Es como llegar a un lugar y sentirte parte de él. Gracias por el recibimiento y gracias por tenerme aquí en este espacio tan importante. No, para nosotros es un honor tenerte acá y conocer de tu historia, que nuestra comunidad sepa los grandes retos que has enfrentado, cómo lo has enfrentado y logre captar que eres un ejemplo de resiliencia, de constancia y de disciplina. Arranquemos desde el principio con tu historia. Entonces, naces en República Dominicana, padres también de República Dominicana. ¿Cómo es tu infancia? Mira, me encantó la introducción que hiciste cuando hablaste, si nos quedamos en las quejas, pues ahí nos vamos a quedar y no vamos a hacer nada con nuestra vida. Haciendo un pequeño reencuentro de quién era Raquel Quesada cuando pequeña, mi niñez. Crecí en un barrio muy pobre de la República Dominicana. Mi mamá tuvo que emigrar a temprana edad para los Estados Unidos para buscarnos una mejor vida, quedándome yo prácticamente sola con mi abuela y mis 3 hermanas. Yo también tuve que hacerme cargo de ella a temprana edad. Si hacemos un paseo por esa vida, no tuve niñez. Mi niñez fueron estar pendiente de que mis hermanas comieran, fregar, trapear, buscar agua a una distancia muy larga, estar pendiente de que mis hermanas hicieran sus tareas. No tuve tiempo para jugar con muñecas. Si hablamos de parte de mi papá, porque muchos se preguntarán, ¿y dónde estaba tu papá? Mi papá eligió el alcohol antes de ser padre. Podría recordar en mi memoria que lo vi 20 veces en mi niñez, y no estoy exagerando, lo veía borracho. Entonces, no tuve ese núcleo familiar de apoyo siendo una niña. Luego, pues, pasaron otros eventos de maltrato físico, de abusos sexuales en mi vida, la cual me marcaron muchísimo. A la edad de 24 años, y digo ahora gracias a mi mamá, pude emigrar a los Estados Unidos, ya con una residencia, y desde ahí marca un antes y un después en mi vida. No obstante, cuando tuve mi hijo, Joan Quesada, de 19 años ahora, con parálisis cerebral, le pregunto a Dios que por qué me castiga otra vez. Y fue cuando recibí el diagnóstico de mi hijo, que tiene parálisis cerebral, entre otras complicaciones médicas. Sus complicaciones médicas son que tiene que comer por la barriguita, tiene un G2, se alimenta por el estómago, tiene ataque de epilepsia, él no es verbal y necesita un acompañamiento de alguien todo el tiempo. Entonces fueron momentos muy difíciles de que, wow, vine a los Estados Unidos pensando que ya las cosas iban a mejorar en mi vida después de tener una niñez bien traumática. Ahora recibo el diagnóstico de mi hijo. Sí, le pregunté a Dios que por qué me estaba castigando otra vez. Y no entendía que no era un castigo, sino que era parte de las bendiciones que venían a través de eso. Durísimo eso. Me conmueve impresionante. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 19 años. ¿Cómo hiciste para entender de qué manera era la forma más adecuada de acompañar ese proceso tan difícil de tu hijo? ¿Qué estrategias utilizaste? Me hice una promesa a mí misma de que lo iba a defender con espada, con lo que sea, y yo iba a ser su voz. Joan ha sido un niño que me ha sacado la resiliencia que realmente hoy tengo, que nunca pensé tenerla, después de haberme criado sin tener propósito, sin tener esa importancia que me siento ahora que puedo aportar a la comunidad, al mundo. Él vino a hacerme especial, no solamente por tener un hijo que es especial, sino ser una madre y una luchadora especial.
empecé a abogar por los derechos de él en las escuelas en los Estados Unidos, más terapia, más ambiente adaptado para él. Y surgió en mí como esa pasión por lo que estaba haciendo. Y entendí que debía de educarme, entendí que debía de prepararme, entendí que debía de buscar una red de apoyo, entendí que debía de hacer algo, un movimiento. Antes de emigrar a los Estados Unidos, yo estaba haciendo mis pininos en los medios de comunicación en la República Dominicana, trabajaba radio y televisión. Y no fue hasta entonces que yo dije, pero ¿por qué yo no creo un espacio donde se hable de la discapacidad y cómo yo puedo hacer ese acompañamiento a los padres? Y de ahí nace ya hace 9 años el programa radial, que ahora es televisivo, se pasa por 57 canales en Europa, en medios de comunicaciones que solamente son para discapacidad, para personas con discapacidad. Y nace Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Ya estamos a nivel internacional y luego nace la fundación. Mira, como de sentirme castigada por Dios, ya Dios estaba preparando esa plataforma, como diría yo, desde la República Dominicana para transformarla en los Estados Unidos. Tuviste la capacidad de una situación que deprime, que causa un dolor en el alma y que se siente desde ahí y que puede frenar o puede tirarte a una depresión, y tuviste la capacidad y la berraquera de tomar esa experiencia y impulsarte a ayudar a todas esas familias, a todas esas mamás o a todos esos papás que tienen esa misma situación tuya. Así es, mencionaba depresión. Esta persona que está aquí ha pasado depresión, ha sufrido de ansiedad, pero Dios vuelve otra vez y me da esa fuerza necesaria para continuar el camino. No es fácil, si quizá hay una madre o un padre que tiene un hijo con discapacidad, entender que este camino no es fácil, pero que no podemos quedarnos en la queja, no podemos quedarnos en sentirnos la víctima, sino ver cómo yo puedo ser victoriosa en este camino, que yo no lo elegí, Dios me eligió a mí. Entonces, nace la fundación y de ahí empiezo a conectar con muchos padres que también han emigrado con niños con discapacidad, que se sienten solos, que no saben dónde buscar información. Y de repente el Señor me dice, pero ¿por qué no plasmamos eso que está pasando en tu vida también en libros? Y decido escribir mi primer libro, que se llama Rompiendo las barreras de la discapacidad, y ahí cuento cómo es la dinámica de tener una persona con discapacidad en su vida. Hablo desde el punto de vista económico, emocional, familiar, la sociedad, que hay mucho paradigma, hay mucho estigma en cuanto a hablar de la condición. Y hablo también de la dinámica de los hermanos, porque muchas veces los hermanos, cuando hay otro hermano en la familia, se siente solo, aunque están con sus padres, porque todo el enfoque va dedicado para esa persona. Hablo de también el índice de divorcio que hay cuando hay un niño con discapacidad en la pareja. El padre sale y se va de la casa, dejando a esa madre sola. O muchas veces inmediatamente reciben el diagnóstico, ese niño se queda solo sin su padre. Entonces, es una dinámica muy difícil, pero a la misma vez es una bendición tener una persona con discapacidad en la vida de uno. Pero es una cosa y una historia de vida muy retadora para una madre, para un padre, para unos hermanos. Si uno como mamá se vuelca generalmente a la parte más débil sería la persona que tenga esa discapacidad, y de pronto los otros sienten esa soledad o esa preferencia. Entonces, la importancia de que ellos también participen de esa dinámica, de volcarse a esa persona que lo necesita. ¿O qué piensas tú al respecto? ¿Estoy errada? Yo creo que cuando nosotros aceptamos el diagnóstico con amor, con empatía, con ¿qué puedo sacar lo bueno de esto? Si nos enfocamos en esas 3 cosas, yo veo que no será difícil. Sí van a haber momentos que él no va a cambiar la agenda, sí van a haber momentos que decidimos hacer una cosa y vamos a terminar en emergencia, como muchas veces me pasa a mí, pero trato de reflejar todo el día a día de mi hijo. Si buscan en mis redes sociales, me van a ver sin maquillaje, me van a ver en emergencia, me van a ver siendo una madre real,
porque eso es lo que quiero transmitir. Sí sé que el camino no va a ser fácil, pero si ponemos a Dios primero en nuestro proyecto, y ese hijo es un proyecto de vida, si ponemos la gratitud de ser bendecida y de ser elegida, de ser padre o de ser madre de ese hijo, de esa persona que necesita de nuestro acompañamiento en todo momento, la vida y el proceso será fácil. Sí, la sociedad también necesita educación. Necesitamos hablar más de estos temas, necesitamos hablar del TDAH, necesitamos hablar del síndrome de Down, necesitamos hablar de la parálisis cerebral, porque mientras más se hablen, mientras más ustedes los medios acojan este tema, vamos a abrir un mundo al entendimiento Y al apoyo. y al apoyo. Digo que nota uno que como hay tanto desconocimiento, muchos padres lo que hacen es como relegar a la persona que está enferma a una parte, incluso en ocasiones que no sea como muy visible, porque no entiende mucho, es un dolor constante que tiene y emocionalmente está todo el tiempo afectada, igual que la familia. Tú lo das a conocer de una manera muy valiente, le enseñas a las personas cómo pueden entender cómo participan de mejor manera y de manera más acertada en un proceso que es bastante complejo. Es demasiado grande lo que haces, oye. Es difícil, pero manteniendo esa seguridad en que en este podcast alguien se va a bendecir. Alguien va a cambiar la visión, quizá de repente un político, quizá de repente una madre, quizá de repente alguien que no quiere hablar de esa condición. Se pueda bendecir de ser yo la voz de aquellas personas que no pueden venir a hablar, de aquellos padres que no han cogido el poder y salen a vociferar lo importante de tener en nuestra familia una persona con discapacidad. A raíz de eso, yo misma me di cuenta que tengo una condición. A raíz de eso, yo misma he tenido que empoderarme, he tenido que aceptarme, he tenido que trabajar con mi condición, porque yo digo que los caminos de Dios y el propósito, que es en el cual hablo aquí en el TDAH, trauma y propósito, era necesario y ahora lo entiendo. Y tú quizás dirás, pero ¿cómo que era necesario que tú fueras? ¿Cómo que era necesario que tu papá no te diera cariño? ¿Cómo que era necesario que tu mamá no estuviera ahí cuando tú la necesitabas? Era necesario que yo viviera ese camino para hoy tener la pasión por lo que hago. Quizás en estos momentos pudiera estar en mi casa, limpiando, atendiendo a mi familia, pero yo creo que tengo una misión. Yo no creo, estoy segura que esto es una misión, que muchas veces este trabajo no es recompensado económicamente, pero la gratitud de yo saber que alguien va a escuchar este mensaje, ya con eso soy la mujer más rica del mundo. Pues que a través de tu hijo te fortalece y nace una misión de vida, de compartir y de enseñar y de llevar un mensaje a todas estas familias. Es lo que te entiendo. Así es, de yo llegar a Boston sin saber el idioma, prepararme y ser hoy la presidenta del concilio a nivel estatal, la única dominicana que lleva más de 6 años en esa posición. Para mí es un reto, es una oportunidad, pero también una confirmación de que para esto yo había nacido. Entre otras cosas que hago también a nivel estatal, entre otras cosas que hago a nivel de mi ciudad. Creo que cuando un padre se gradúa de nuestra fundación, damos un entrenamiento de 5 meses para la educación especial, formamos líderes. Ahí llegan padres que llegan con la cabeza abajo, con depresión, triste. Cuando lo empoderamos, lo educamos y le conectamos con los recursos que hay en nuestra comunidad, ellos salen con la cabeza en alto riéndose y diciendo, wow, era necesario llegar aquí para yo hoy poder defender los derechos de mi hijo. Muchas veces los inmigrantes creen que porque no saben el idioma o no tienen una preparación, no pueden defender a sus hijos. Y yo les muestro el camino a la verdad, que es necesario simplemente tener esa resiliencia y esa voz y querer hacerlo. Y lo demás viene por añadidura. En esa fundación los capacitan. Sí. Y el tema y en lo que los capacitan, ¿qué comprenden?
Bueno, damos un paseo porque es muy importante preparar líderes, no solamente que sean padres que sepan de educación especial. Nos enfocamos sí en la educación especial en los Estados Unidos que se llama IEP, que es un plan educativo individualizado. Es muy complejo, aparte porque las leyes de allá son diferentes. Se trabaja con las leyes norteamericanas y para un padre saber abogar por sus hijos y ir a pelear por sus derechos educadamente, tiene que saber de leyes. Luego hacemos una conexión con recursos, hacemos conexiones con los políticos, porque entendemos que el trabajo para hacer un mayor resultado tiene que trabajarse conjuntamente con lo que hacen las leyes, también con lo que la piden que se realicen, los fondos que llegan a nuestra ciudad. Lo formamos de forma también de cómo pararse en un micrófono y hablar con autoridad, porque como comunicadora creo que eso es importante. Entonces, al final no se quieren ir de la clase, se sienten tan a gusto, crean familia, conocen de tanto que se quedan trabajando en la fundación. Y déjame decirte que hoy yo estoy presente aquí, conociéndote a ti, conociendo a Alejandro, a través de un padre, Sergio Caro, que lo quiero mencionar, que se graduó de nuestra fundación. Y gracias a él yo he conectado con todos ustedes. Y yo siento eso, que es una conexión divina que siempre pasa por el trabajo que estamos haciendo sin buscar nada a cambio. Pues yo te digo que a mí me da mucha alegría que tú estés acá y que hagas parte de esa familia, entiendo entonces, de Crear Unidos, que es una fundación que tuve la grata oportunidad de entrevistar a Alejandro y de estar en el café donde ellos, para mí incluso fue muy sorprendente ver los avances que ellos han tenido, de cómo trabajan en un lugar donde atienden al público, de cómo ellos adecuan todo un espacio para que ellos no tengan ningún contratiempo ni en comunicarse, ni en desplazarse, ni en no saber o sí saber qué quiere la gente pedir y traerle de manera acertada. Ese día también me di cuenta que había uno que maneja taxi, hay uno allá que maneja taxi, ya ellos manejan sus tarjetas de crédito. No, o sea, te felicito desde lo más profundo de mi corazón. Es un trabajo, es una cosa apoteósica. Sí. Me da mucho orgullo que estés acá. ¿Cuál ha sido el caso que más te ha impactado? En este tiempo pues has tenido muchísimos y teniendo en cuenta el apoyo que das en todos los aspectos, en difusión, en la fundación. ¿Cuál ha sido el caso que más te ha impactado que tú digas, uy, esto me derrumba? Y con esa fuerza interior que tú tienes, arrancas a servir. ¿Cuál ha sido el caso? Bueno, han sido muchos, pero hubo un caso de una mamá que llega a donde nosotros, porque también yo hago el papel de abogadora, se llama advocate en inglés, pero es abogadora, no es abogada, pero sí el título de abogadora en las leyes educativas. Es complejo, te digo, que es complejo el sistema educativo de los Estados Unidos. No soy abogada, pero soy abogadora de los derechos en la educación especial. Pero para ser abogadora me imagino que tienes que saber de leyes, Sí, pues. Sí, pero de educación especial, pero tengo que hacer esa aclaración. Y al niño no le querían dar el plan educativo, porque cuando se hace el plan educativo, se hace un contrato, es un contrato federal, que cuando eso se firma, tiene que cumplirse en las escuelas. Y hay un va y viene que las escuelas a veces no lo quieren hacer porque eso implica más recursos, más dinero, más empleados, más plan educativo específico para ese individuo. Y era porque el niño tenía una depresión, y esa depresión fue a raíz de ser por su papá. Y el niño necesitaba ese plan educativo. Y cuando yo me enteré de eso, yo me identifiqué, tú sabes ya por qué, con esa situación. Y peleé y al final le dieron el plan educativo a su hijo. O sea, es un derecho, pero si el padre no sabe pedirlo, no busca los recursos, no se apoya en un abogador, en muchos casos, si va a casos a lo extremo, buscar un abogado, pagar, no le dan sus derechos. Entonces, cuando él recibió eso, yo me sentí satisfecha de poder lograr eso. Luego llega una mamá a la fundación que su hijo tiene 9 años y todavía no ha sido diagnosticado con autismo. Cuando uno trabaja esto, es como que cuando uno se sienta aquí, uno sabe para qué sirve cada instrumento. Yo, de que lo vi, visualicé que el niño tenía autismo y le mandé a ella a buscar una evaluación del niño. 9 años en los Estados Unidos, ese niño yendo a visita de doctor, nunca había sido diagnosticado con autismo. Y el médico
Eso pasa muchas veces. Increíble. Pero, ¿sabes? Estaba pasando eso, sí. Desapercibido. Sí. Entonces, cuando yo insisto, va la madre, busca un neurólogo, busca un psicólogo y le hacen esa evaluación. Efectivamente, el niño tenía autismo. Ni la escuela ni el doctor de cabecera lo había diagnosticado o se habían dado cuenta. Entonces, la mamá sale contenta de la fundación porque su hijo ya tenía ese diagnóstico. Era obvio que el niño tenía esa condición. No sé cómo pasa eso muchas veces. Como hay cosas buenas, hay cosas malas en los Estados Unidos. Entonces, eso pasó, que el niño también recibió el diagnóstico de autismo y por consecuencia de eso recibió el plan educativo allá en los Estados Unidos. Bueno, yo voy a atreverme a preguntar una cosa. Uno se imagina, ¿tienen más apoyo? ¿Tienen buen apoyo en los Estados Unidos? Porque cuando tú me dices que abogas por todas estas personas, quiere decir que políticamente tienen un grupo muy reducido, un presupuesto muy contado y tienes tú que estar en el vaya y venga, exponga el caso para poder que ellos abran un poco más la cobertura. Yo creo que eso se trata también, como mencioné, del conocimiento. Cuando tú sabes hacer un arroz con mango, el primer día no te va a quedar bien, pero ya a la práctica, segundo al tercero, ya tú eres una chef profesional. Es igual que la educación especial. Cuando el padre no sabe por lo que puede pedir. Ahora, cuando el padre se va preparando y empieza a ir a las reuniones y decir, no, porque mi hijo necesita más tiempo de terapia, mi hijo necesita esto, necesita una persona que esté dedicada para él, ya la escuela va viendo que el padre está sabiendo sus derechos, tiene conocimiento y está exigiendo. Sí, cuando se exige hay que buscar más recursos, dependiendo de la región donde uno vive, los recursos son más limitados, la educación se aplica menos, se aplica más. Entonces llega al extremo que muchas veces tenemos que pedir que el niño fuera de ese distrito, de esa ciudad, tenga que ir a otra ciudad donde haya un mejor programa dedicado a la necesidad de esa persona, como el caso de mi hijo. Mi hijo vive en Haverhill, pero va a una ciudad a una hora que se llama Beverly, que es donde le dan todas las necesidades para su discapacidad. Entonces, cuando un padre sabe, empieza a exigir. No es que la educación sea mala, es buena, pero debemos de exigir, debemos de pedir lo mejor para nuestros hijos. Voy a hacer una pregunta un poco álgida. ¿Se ve mucho en estos niños? Sí. ¿De sus mismas familias? De todo tipo. Derechos de integración sexuales, de maltrato físico, verbales. Yo me limito mucho de mi hijo tiene 19 años, él no habla. Como tal, no me puede decir lo que pasa. Lo que quiere. Lo que pasó, lo que quiere, ni lo que le hicieron, ni lo que le dijeron. Entonces, soy una madre muy protectora. Trato de estar ahí 100% para él. Incluso ayer pasó algo en la escuela y ya yo le escribí un email que necesito una aclaración de lo que pasó. Tenemos que tener mucho cuidado. En todos los lugares hay personas malas de corazón, personas que quizá tienen sus traumas y quieren reflejarlo ante las personas más vulnerables, que son las personas con discapacidad, que no se pueden defender, que no pueden hablar. Tenemos que tener cuidado como padre también, quienes se rodean con nuestros hijos, con quién dejamos nuestros hijos. Allá han pasado, incluso se hizo una ley ahora por alguien que estaba viendo a esa muchacha que tiene como 20 años. Se hizo una ley que era a favor de eso, se llama Nikki Love, y fue por su cuidador, una persona que trabajaba para ella, un hombre, y le estaba. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y sí, pasan cosas así en los Estados Unidos. Dentro de lo que les enseñan en la fundación, les enseñan algunos tips que pueden ser alarmas para que ellos detecten que están siendo abusados sus hijos. Sí, y incluso yo hice una certificación de educadora sexual para personas con discapacidad. Y de repente me llaman madre, me dicen, no, porque mi hijo so está haciendo esto en el baño. Entonces yo, como persona clara que soy, le digo, pero eso es normal. Trato de educarlo en cuanto a ese tema, de educar a la persona, a los padres, porque los padres siempre vienen con mucho tabú de que sus padres tampoco le hablaron de eso. Incluso en los Estados Unidos yo siempre hago esto de ejemplo. Hay una canción que se le enseña a los niños que es cabeza, hombro, rodilla y pies. Ajá. ¿Por qué volamos esta parte? Tenemos que enseñarle las partes Íntimas. íntimas a nuestros hijos. ¿Quiénes son? ¿Por qué no puedo dejar que mi papá me toque? ¿Por qué no puedo dejar que un hombre me toque? Porque yo tengo que aprender que hay espacios que no puedo cruzarlo. Y pueden aprender aún con
tu discapacidad. Mi hijo a veces tendía a tocar a la persona para llamar la atención, como mírame, aquí. Y yo le digo, no puede tocar ahí, tiene que tocar aquí. Entonces, ellos dentro de sus limitaciones pueden aprender. Y sí se le enseña esa parte que es esencial a los jóvenes y también a los padres. Que creo que ahí es que radica más el problema, en los padres, que no quieren afrontar y que quieren ver a las personas con discapacidad con infantilismo. Aún tengan 26 años, como tengo un Roger que tiene 26 años, que es un adulto, la mamá sigue diciendo que él es un niño. Joan tiene 19 años, él es un hombre, tiene sus necesidades. Incluso a veces lo veo viendo novela, personas besándose, y yo lo dejo. Porque ve novela, pero de repente ve a Dora la exploradora. Mira qué dicotomía, pero ese es él, así que va su imaginación. Pero tengo que respetarle su espacio. Claro, y más si es su espacio íntimo, porque en la medida en que va teniendo determinada edad, va teniendo unas necesidades sexuales, pues que tenga... El hecho de que no tengan discapacidad no significa que no sientan, que no necesiten amor, que no necesiten ese acompañamiento, no solamente de sus padres, porque los padres dicen, no, que tienen acompañamiento de nosotros. Ese amor no es necesario. O sea, yo me siento bien cuando mi esposo me besa, cuando mi esposo me acaricia, cuando mi esposo me lleva al cine. ¿Por qué las personas con discapacidad no pueden hacer eso? Dios mío, ese es un tema, o sea que también tú estás todo el tiempo recalcándole a la persona, ellos son personas comunes y corrientes aunque tengan unas limitaciones, pero que necesitan sentirse amados, que necesitan sentir que hacen parte de, que se sepa que pueden ir a un espacio donde van las personas comunes y corrientes y que ellos también quieren compartir. Así es, precisamente con Sergio Caro, quien fue que hizo la conexión contigo, con Alejandro, vamos a crear un programa de bicoteca en la fundación. Precisamente por Roger. Roger va a cumplir 26 años y él le está pidiendo a la mamá querer ir a una discoteca. Y él dice que no quiere ir con viejos, que solamente jóvenes. Y de los suyos. Le digo a la mamá, ¿por qué no? Entonces, de ahí surgió la idea para crear ambientes de discotecas donde solamente hayan jóvenes, se busque un DJ, se pongan música, se haga el ambiente de discoteca y ellos puedan pasarla bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos brindarles espacio a nuestros hijos? ¿Has conocido lugares de otros países donde exista eso o se dio la oportunidad acá y van a empezar acá? En España hay uno, pero se necesita crear más ambientes así reales, porque yo lo voy a hacer en la fundación, pero es una fundación. ¿Por qué no se pueden crear a nivel social, cultural, espacios así para nuestros hijos? Siempre hago un llamado a través de los medios de comunicación, en mi plataforma, en mi programa, que cuando decidí hacerlo alguien me dijo, ¿qué tanto tú vas a hablar de una persona con discapacidad, de esa dinámica de una persona con discapacidad? Digo yo, es que es el diario vivir, es que es el tema de todos los días, es que es ello, si tú te pones a ver, ello tiene que ver con la moda, la economía, lo cultural, lo social, todo lo que está pasando con Donald Trump, con el presidente de aquí, es eso, ellos son parte. Pero vemos que queremos diferenciar, porque tú tengas una discapacidad, yo no puedo hablar de economía, no puedo hablar de recursos sociales, económicos, no puedo hablar de nada. Queremos despegarlo de una vida que es un ser humano. Cuando aprendemos a ver a ese individuo como un ser humano, entonces vamos a ver que ellos sí son parte de todo lo que hace referencia al mundo. Nos hace mucha falta aprender a integrar. Cuando hablas ahorita de economía, obviamente ellos representan muchos gastos. Entonces son parte activa de la economía, ¿no? Y pueden también aportar a la economía. Mencionaste a alguien que estaba trabajando de taxista, que tenía su tarjeta de crédito. O sea, hay otro que vive solo. Hay otro que quiere irse a vivir con la persona que ama. Eso se lo aprendí a Alejandro. Y pueden trabajar. En el podcast que hicimos de allá. Pueden dar ambientes para que ellos puedan trabajar. Ojo, no regalarle nada, porque ellos también pueden aportar dentro de sus necesidades y pagársele. Pero no pagársele como limosna, porque también se usa mucho eso. ¿Qué le estamos pagando a la persona con discapacidad? ¿Se le está pagando por su trabajo, por lo que ellos están aportando, o simplemente creemos que le estamos haciendo un favor y le estamos pagando miseria? Me parece fundamental lo que tú haces en tu fundación. Ojalá hubiesen de esas fundaciones por todas partes, porque el desconocimiento de nosotros, las personas corrientes, hace que ignoremos a otras personas que son tan personas como nosotros, porque pues una cosa es que tengan una discapacidad, pero eso no quiere decir que tengan fundido el cerebro.
tendrán inconvenientes en determinadas funciones, ¿cierto? Pero no en todas. Y nosotros los ignoramos totalmente. Debe ser demasiado teso uno vivir una vida así, donde si van a hablar, uno no existe, donde si van a opinar, uno tampoco existe, donde piensan que uno no piensa, o que no siente, o que no quiere jugar, o que no quiere bailar. ¿Y por qué no? Así es. Yo voy a reunirme con Daniel Soto. Él es un colombiano que vive aquí en Medellín, tiene 5 años colaborando con nosotros en el programa, porque el programa de nosotros se divide en 50% personas con discapacidad, esta que está aquí que tiene su condición de TDAH, y los profesionales. El 10% es 20% de los profesionales. Daniel Soto tiene parálisis cerebral y lo invité a la gala, lo voy a reconocer. Y él es una persona que cuando tú lo escuchas hablar, o sea, tú lo estás mirando en pantalla, tú no crees que tiene parálisis cerebral. Y es eso, como tú dices, enfocarse en lo que ellos son buenos, en enfocarse en lo que ellos son capaces y brindarle ese apoyo. Porque él, lo escuché un día, inmediatamente lo invité a ser parte de los colaboradores y para él eso fue algo grandísimo. Y mira cómo se va añadiendo más cosas. Entonces es darle esa oportunidad y enfocarse para que son buenos, sobre todo. ¿En qué momento detectas tú que tienes TDAH? Bueno, ahora te puedo decir que aún tú me escuchas hablando elocuentemente, se me está haciendo difícil concentrarme en tu cara, porque la parte sensorial juega un papel muy importante en esta condición y todas esas rayas que están detrás de ti me están haciendo así en tu cara. Es para que tenga una idea. La parte sensorial, la parte de ansiedad, la parte del control impulsivo. Ayer estaba en un programa y sentí que hablé demasiado rápido porque estaba muy emocionada. Hoy estoy me siento como más en ambiente. Muchas veces la impulsividad, la hiperactividad, muchas veces el sueño juega un papel muy importante en esta condición. El trastorno por déficit de atención se presenta muchas veces en pasivo, que son de la persona que todo lo contrario. Yo soy muy activa. Este es el hiperactivo. No paro. Mientras más hago, más me siento que estoy satisfecha. No sé lo que es el ocio. El ocio lo empecé a conocer el otro día. No sé lo que es sentarse y mirar para arriba, porque esa no es parte de mi identidad. Ese no es el sello del TDAH. Pero está la parte del pasivo, que puedo decir también que tengo 2 hijos. Tengo a Scarlett, que tiene 27 años, tiene el pasivo, y a Sean, que tiene 10 años, que fueron diagnosticados con el pasivo. Son de las personas bien tranquilitas, que no les gustan hablar, que tú tienes que reempujarlo para que vayamos allí. Si saben ellos que van a hablar con alguien, ya les suda la mano de lo nervioso, se ponen ansiosos, sufren mucho de depresión, de aislamiento, porque no les gustan estar en ambientes con muchas personas. Lo contrario a mí, mientras más llama la atención, porque esos son los niños que están en la escuela, que les gusta llamar a la atención, que son bien hiperactivos, que viven corriendo de aquí para allá, que están moviendo los pies, que la profesora le dice, cállate, tú sí habla, que constantemente tienen que estar llamando al papá porque el niño no se está quieto, interrumpen la clase. No tú estás haciendo una pregunta, ya te están interrumpiendo. Yo como adulta he tratado de manejar eso porque se me hacía difícil. Incluso yo interrumpía demasiado a la gente antes de que me hiciera la pregunta, por mi impulsividad. Entonces tienes el power ahí. Sí. A tono todo el tiempo. Es como ahora, de verdad las rayas me están jugando papel muy fuerte, pero me estoy concentrando en tu nariz. Es para que la gente entienda qué pasa en el cerebro. Es enfocarme en mi fuerte, en qué ese niño es bueno. Buscar el diagnóstico, recibirlo, empoderarse, educarse y saber en qué ese niño es bueno. Yo soy mala con la matemática porque también tengo discalculia. No soy buena para la matemática, pero eso no significa que sea buena para aportar en otros ámbitos en la sociedad, como lo estoy haciendo ahora. ¿En qué campos te sientes más tranquila, que puedes dar lo más alto, lo más top de ti? Esto, la comunicación. Me encanta comunicar. Podría pasarme un día entero trabajando, haciendo un programa en vivo y tengo ese reto. Ya Dios lo puso en mi corazón. Quiero hacer un telemaratón con todos los colaboradores a nivel internacionales o en vivo el día entero, a ver hasta dónde llegamos. Pero me encanta porque me apasiona. Y cuando a ti te apasiona algo, tú puedes durar el día entero sin comer. Incluso mi hija, en el área de lo artista, le encanta pintar. Y ahora tenemos una clase en la Fundación El Arte por la Inclusión y ella es la profesora. Me llama el otro día y va a la fundación a organizar unas cosas y a preparar el material.
son las 11 de la mañana. Yo vuelvo y la llamo a las 8 para ver, de las 8 de la mañana, de la noche, para ver qué ella estaba haciendo. Y me dice que todavía está en la fundación, que no ha comido porque está haciendo algo que le gusta. Yo le dije, mija, sal de ahí. Entendemos que te gusta, pero tiene que comer. Es eso, encontrar ese fuerte en que esos niños son buenos. Y ella te pinta unos cuadros que tú no crees que ella, pero ella no cree en su talento. Hay que hacerle una reconfirmación. Es de estos niños que muchas veces nos sentimos rechazados. Podemos causar mucho trauma en las personas con discapacidad, con el rechazo, con la falta de empatía, con no hacerle esa inclusión necesaria que ellos necesitan o esas adaptaciones que ese niño necesita en la escuela. Esto es un tema de verdad que me apasiona, es el estar combinando la comunicación, esto que hacemos, la conferencia, los libros. Creo que todo va bajo el mismo propósito, que es ser las voces de aquellas personas que no lo pueden hacer. Hay, hay varios países que tienen una conexión con tu fundación. Ahora solo Estados Unidos es el centro, ¿o cómo funciona? Mi fundación también está en la República Dominicana, tenemos una base allá, trabajamos muchísimo con la educación, con conferencias, trabajamos mucho con la ayuda económica en diferentes aspectos, en diferentes regiones. Estamos en la capital, en Higüey, en Bonao. Ayudamos a escuelas también cuando tienen una necesidad de algo en específico, material de apoyo, útiles, o quizás un día me llamaron que necesitaban una cama para un centro donde se le daba los conocimientos necesarios para que el adulto, ya que iba a salir de la escuela, supiera cómo arreglar su cama, cómo hacer sándwich, cómo preparar el café, porque estamos trabajando también en la independencia de esas personas. Y no tenía la cama para enseñarle a esos estudiantes cómo arreglar una cama, y la donamos. Entonces, tratamos de buscar esas necesidades. También en otros países, por ejemplo aquí, quiero hacer una alianza con Crear Unido para ver cómo podemos empezar a colaborar desde allá para acá, para amplificar más el trabajo que están haciendo. Eso quería preguntarte. Digamos, por ejemplo, ¿habría una posibilidad que unos padres de acá que tuvieran esa situación? Yo he sido sincera contigo y creo, obviamente tú lo sabes, se detecta que el desconocimiento más grande es el de los papás. El problema más salido que ellos tienen es el de la inclusión. De pronto unos papás que o no hayan asimilado o el nivel educativo no les dé como para no conocer de primera mano este tema que tú dominas y que tú acoges, y habría la posibilidad dentro de tu fundación de ir y capacitarse allá para que le cambiaran la vida a determinada persona que tiene esta situación de vulnerabilidad tan fuerte. Sí, algo estamos preparando para no solamente que vayan allá, sino que reciban la certificación a través de las plataformas digitales y luego venir y yo graduarlo aquí o viceversa, que puedan ir para allá. Se puede dar esa oportunidad. Hemos tenido padres también que los hemos ayudado a través de la fundación buscando visa humanitaria, porque ese individuo necesita una operación o necesita esa terapia urgentemente o venir a los Estados Unidos a buscar ayuda médica. Se le ha ayudado también. Existen esas posibilidades y estamos trabajando en eso para que eso sea posible. Pero mencionaba la parte más importante. Hasta que el padre no se eduque, hasta que el padre no acepte la condición, ese individuo no va a ir para ningún lado. Cierto, el niño me quedará ahí todo el tiempo mientras el papá no sea consciente de ese cambio que debe poner en práctica. ¿Es la primera vez que tú vienes a Colombia? Es la primera vez y creo que no va a ser la última. Estoy a la orden. Me encanta la naturaleza, me encanta la gente, me encanta la comida, me encanta la arquitectura, lo arquitectónico de los edificios, me encanta todo. Wow, es muy lindo ver también cómo el alcalde, que está tratando también de amplificar este tema y ha elegido la ciudad donde estamos. Alejandro me manda esa información. Como ¿De Envigado? Envigado. Ah, el doctor Raúl Cardona. Sí, ese mismo. Dijo que la ciudad en esta semana es temas familiares con mi visita, porque él quiere apoyar este tema. Y él va a estar presente también en el auditorio el viernes, en la conferencia que vamos a dar para las madres, como regalo de la madre. Yo le voy a decir a usted que llegó al mejor lugar. Este es el municipio que tiene la mejor administración de todo. Creo que de todas, no sé si Sudamérica entera, pero la administración de acá apoya mucho en todos los aspectos educativos. Quiero aprovechar para darte las gracias que estés acá.
te pongo a disposición de Cero al Cosmos para lo que lo requieras. Me parece demasiado grande lo que haces. ¿Quieres hablar o contarnos sobre otro libro que sea muy especial para ti? Y también que si por favor, si hay alguien que quiera apoyar a tu fundación, sepa, nos dejes por favor dónde te pueden contactar, porque pues de todas maneras hay gente que es muy generosa y este tema pues es bastante de vulneración y sé que el país es generoso como por naturaleza. La gente lo sabe también, soy escritora de cuentos de niños. Trato de plasmar precisamente la dinámica mía y de mi hijo con el héroe. Está el héroe que recibe bullying en la escuela, el héroe que hay dentro de mí, que fue un libro que escribí buscando el apoyo del papá, enseñándole a mi hijo Joan que hay un héroe dentro de él, aún con su discapacidad. Está la héroe que viste en rosado, que es María, es una héroe con síndrome de Down. También está Isabela, que recorre el mundo en silla de rueda. El héroe en azul, que está dedicado para los niños que tienen autismo. Y nada, esa imaginación, agradecida de Dios también por esa condición que me permite ser creativa. Ahí muestro también los cuentos. Están disponibles todos en Amazon. Y la fundación de nosotros pueden buscarnos con el www.fundacion Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad.org. Ahí estamos. O por igual pueden googlear mi nombre, Raquel Quesada, y ahí van a encontrar todo el trabajo que hacemos en los Estados Unidos. Quiero despedirme, dirigirme a esas madres. Ustedes no están solas, pero para eso tienen que buscar grupos de apoyo. Deben de identificar cuál es la condición de sus hijos, deben de aceptarla, entregárselo todo a Dios y hacer la labor física, porque una cosa es orar y otra cosa es accionar, y buscar ayuda para que su hijo pueda tener intervención temprana, un mejor desarrollo en su futuro. Si ustedes quieren ver que las personas con discapacidad sean entes que apliquen y puedan producir en la sociedad, tienen que ayudarlo hoy en el presente para que ellos puedan ser productivos en el mañana. Busquen ayuda y acepten el diagnóstico, porque yo creo que eso es lo que nos queda para nuestros hijos. Importantísimo mensaje, Raquel, te agradezco muchísimo. Ya te dije, de Cero al Cosmos, espero sientas de ahora en adelante que será siempre tu casa, aquí serás siempre bienvenido, y pues esperemos que nazca un apoyo y todo lo que nosotros se podamos aportar, cuenta con eso, vale. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por lo que estás haciendo por personas que tanto lo requieren y tanto lo necesitan, y ojalá avance muchísimo una sede, digamos, de tu fundación acá, que haya ese intercambio de que los papás puedan llegar allá. Darte las gracias nuevamente. Agradecerte a ti por esta invitación y por este espacio, y sobre todo por hacer eco, no solamente a que desde cero podemos llegar hasta arriba, al cosmos, porque no hay límite. Y otra cosa es que agradecerte por amplificar esta información que es tan necesaria, esta información educativa que sé que muchos se van a bendecir. Es que tu vida, tu vivencia, tus experiencias y tu trabajo encajan perfecto en De Cero, en ser un personaje de Cero al Cosmos. Gracias por eso. Querida comunidad, si este tema resuena contigo, si te gusta, si te aporta a tu vida, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal, dale like. Es muy importante tu apoyo en este proceso. Chao. Si alguna de estas historias ha resonado contigo, si encontraste respuesta a esa pregunta que no le habías encontrado la comba, si sientes que te dio la energía y que te dio la chispa, que encendió la chispa que te permite crear esa idea que tenías ahí y que no habías desarrollado aún, entonces considera la posibilidad de comentar, de darle like al canal, de suscribirte, de compartirlo con tu comunidad, con tu familia y amigos. Recuerden, De Cero al Cosmos fue creado absolutamente para todos y con esa idea de transformación personal, tanto interior como exteriormente. Que podamos comunicarnos todo el tiempo. Mamá,
mira cómo